siempre han ocurrido en Colombia. ¿Por qué ese boom después de Chile? ¿Por qué ahora sí se concentró todo en las minas y en los accidentes después de la tragedia en Chile? Yo quisiera atacar primero el punto que creo que es el meollo del asunto, o lo sustantivo que dice el doctor Orlando, y es el tema de los intermediarios. Si cuando uno dice, y va a los mineros y les dice, venga, hay que cuidar la vida es sagrada, lo que decimos nosotros, y un poco después de lo de Chile, ese tema mediático, yo creo que los medios tienen mucha influencia, y después de todo lo que hizo Chile y conmovió un país, pues en Colombia se empezaron a preocupar, y lo que tú dices, toda la gente que ha muerto, pues ha importado muy poco, pero ahora últimamente eso tomó una gran relevancia, y hay que aprovechar el momento en el que el país dice, hombre, tenemos que tener cuidado con que la gente no muera, y que también tenemos que tener cuidado con que la naturaleza no se atropelle. Pero mira, yo estoy en Sogamoso, donde estudió el doctor Velandia. Ahí hay una escuela de ingeniería de minas que ha hecho, yo no exagero si digo, miles de tesis frente a tema de cómo prevención de accidentes y demás, y eso se queda en los anaqueles, nunca se ha llevado a la realidad. Falta de que los gobiernos implementen medidas, falta de que la academia esté solucionando problemas. Nosotros diseñamos un sensor en la Escuela de Ingeniería Electrónica que era a muy bajo costo y que se puede financiar, y que los gobiernos lo pueden financiar para prevenir accidentes. Y entendiendo la misión del Estado como proteger la vida, pues podríamos pensar en que el Estado puede aún poner ese tipo de sensores en las minas para prevenir estos accidentes. La gran parte de los accidentes en Boyacá se presentan por el tema del gas metano, porque no hay prevenciones, falta ventilación en las minas y demás. Pero al punto que hoy es el dueño y el propietario de la mina no tienen para invertir, porque resulta que los intermediarios se quedan con gran parte de la plata. Ellos muy tranquilitos en la ciudad, en una buena casa, descansando, viendo televisión, están haciendo todo el tema de la intermediación y se está quedando con la plata, mientras otros mineros arriesgan su vida, duran 8 horas debajo de un socavón, aguantando todas las condiciones infrahumanas y demás. Si no atacamos el punto del tema de aumentar las medidas de seguridad, otra cosa, yo creo que al código minero se le olvidó algo, y que desde mi punto de vista sería bueno pues como complementarlo, y es el tema de la capacitación, que sea obligatorio capacitar a los mineros, porque hay muchos casos que los mineros no conocen cuáles son los riesgos, ¿cierto? Porque son campesinos que apenas van a una mina y se meten y les hacen una charla de inducción, y métase allá y produzca, porque es que entre más productos usted más plata gana. Si logramos que le den capacitación y les digan, estos son los riesgos, el gas metano se acumula en estos sitios, hay posibilidades de esto, si no hay ventilación, estos son... hay que poner columnas en tales lados, hay que hacerle seguimiento a la mina, hay que, bueno, todas esas cosas que los ingenieros de minas saben muy bien y que harán las capacitaciones, pues lograremos prevenir mucho riesgo. Pero en definitivas cuentas, Dayana, Colombia tiene que entender que sí es necesario el desarrollo económico, y que sí es necesario explotar los minerales que nuestra tierra querida tiene, pero que es necesario que entendamos el concepto que no solo tiene que ser de los ambientalistas, sino de toda una nación, de la sostenibilidad. Nosotros no podemos seguir explotando en lugares y dejando sin agua a las nuevas generaciones, y esa ha sido un poco nuestra pelea, y por eso nosotros hemos estado insistiendo tanto en el departamento de Boyacá, de que antes del desarrollo económico y de la plata tiene que estar el medio ambiente. Y eso iba a tocar, el tema del medio ambiente, doctor Dusan. ¿Hasta qué punto vale la pena esa explotación a costa de todo, llevándonos por delante el medio ambiente? Antes agregar un poco a lo que han dicho mis compañeros, el tema de la cadena, porque creo que ahí está como uno de los ejes fundamentales de esta discusión. Y sucede no solamente en el tema minero, en el tema agropecuario es muy parecido. Es el abuso de posición dominante de ciertos eslabones de las cadenas, industria, comercializadores, sobre los productores, que generalmente son pequeños productores. Y la falta de presencia del Estado o de intervención del Estado para equilibrar esas cadenas. Nos hemos puesto en un modelo casi que absolutamente de mercado. Así funciona el mercado, esas son las condiciones, y por eso llegamos a esta situación que ellos han expuesto muy bien, donde los pequeños mineros no tienen con qué poner condiciones que garanticen la vida y la seguridad de las personas. Es que son vistos como un signo de pesos, más no como seres humanos, no son tratados de esa forma. De acuerdo. Ahí tiene que el Estado intervenir más.
Y yo creo que aquí, lo he dicho también en el sector agropecuario, hay que traer a colación algo que ha dicho el presidente de la República, el tema de la tercera vía. Estado hasta donde sea, mercado hasta donde sea posible y Estado hasta donde sea necesario. Es necesario que el Estado aquí intervenga en esas cadenas de valor para que se equilibre. Con el tema ambiental, claro, esa es como la discusión también la que más ahondamos cuando hicimos esta reforma del Código Minero. Ahí tenemos la situación de Santurbán en Santander. Es un páramo. Es un páramo y por ley en los páramos no se puede hacer explotación minera. En la última ley quedó absolutamente claro. ¿Qué pasa? Ahí hay una discusión económica y como un momento, como una transición en la que estamos. Antes sí lo permitían, otorgando licencias ambientales donde decían lo pueden hacer bajo estas condiciones, con unos planes de manejo ambiental. Entonces, a los que ya les habían otorgado permisos, digamos, para hacer exploraciones, que es el caso de Santander, hicieron grandes inversiones. Ahora, decirles no pueden explotar. Pudieron explorar, pero no pueden explotar. ¿Cómo así? Y ya nos hicieron hacer una inversión grandísima, claro. Me hubieran dicho desde el principio, hay una especie de derecho adquirido allí. Ahí hay una discusión, digamos, como de una transición en la que estamos. Pero yo sí creo que en eso no podemos ceder, particularmente en los páramos. Colombia es el primer país en páramos en el mundo. Esa es la fuente hídrica de nuestro país, es tal vez la principal riqueza que tenemos. Los páramos deben ser intocables, no solo en la minería, en ganadería, en agricultura, los páramos deben ser intocables. ¿Pero se continuará con ese proyecto o pese a la inconformidad de los santanderianos que han marchado por esta situación? Yo espero que no y espero que el gobierno nacional se ajuste a la ley y tome la decisión de no otorgar una licencia ambiental para la explotación minera en esa zona. Estas discusiones se están dando en varias partes del país y creo que en eso tenemos que todos hacer un gran esfuerzo porque prime en este caso el tema ambiental. Por mucha riqueza que haya allí, por mucho oro que haya debajo, si eso va a acabar con el agua, vale más el agua que el oro. Hablemos, doctor Velandia, de ese proyecto que está cursando dentro del Congreso y que está en Senado en este momento, que faculta al gobierno a intervenir algunas corporaciones, entidades del Estado. Hablando del sector minero, se habla de la creación de una agencia nacional para el sector minero. ¿Cuál sería la función de esa agencia y en dónde quedaría el papel que cumple ahora Ingeominas? Bueno, yo digamos que quiero responderte en dos partes. Lo primero, a mí me parece que el gobierno ha sido un poco ligero en la expedición del decreto 141, porque, digamos, a raíz de la ola invernal, yo creo que las corporaciones ambientales tienen falencias, pero a priori decir que las causantes de esta ola invernal, o sea que como si por decreto pudiésemos esperar que ya no llueva, en este país es extraño, aquí hicimos salir el sol más temprano por decreto, aquí queremos generar que no llueva por decreto, entonces en eso sí me parece que el gobierno se ha equivocado en la expedición del decreto 141, hay que hacer reformas de fondo al Sistema Nacional Ambiental y me parece que no, como está contemplado en ese 141, que se advierte ligereza, que se advierte un poquito de precipitud del gobierno para hacerlo, pero eso tiene que ir una reforma. Yo lo que creo que hay que proponer al gobierno es de cara al Congreso, de cara al país, hacer una reforma de fondo al Sistema Nacional Ambiental y no con pañitos de agua tibia como se expone en el decreto 141. Yo creo que las corporaciones ambientales tienen una responsabilidad, pero eso no es, digamos, solucionable con unas 2 o 3 normas nomás, o sea, hay que revisarlo de fondo. Las corporaciones ambientales desafortunadamente han perdido ese papel de autonomía. Perfecto, no solo la autonomía, sino un poco la independencia en las regiones. Uno no entiende cómo hay autoridades ambientales que estén diciendo, sí, se puede explotar bajo ciertas condiciones, y la comunidad dice, no, hombre, no. En el caso de Santurbán, una vez empieza que como que las autoridades ambientales estuvieran más del lado de atacar los recursos que de preservarlos, y pues tampoco queremos llegar a una posición radical de decir no, niéguese todo. Eso es lo que yo digo en buen romance, el desarrollo sostenible. Y entonces ahí me parece que tengo objeciones a ese tema del decreto 141, esto hay que hacer una reforma mucho más de fondo al tema ambiental. Y lo segundo, yo creo que está bien intencionado el ministro de Minas en pensar en la Agencia Nacional Minera un poco en el símil de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que ha dado muy buenos resultados.
pero son dos cosas distintas. Legislar en tema de hidrocarburos y legislar en el tema minero son complicaciones. Aquí estamos jugando, es como si estuviéramos regulando un equipo donde está Maradona, Pelé, en fin, y jugar después donde está un equipo que juega Orlando Velandia, Pedrito de los Palotes. Es que estamos en el tema de minería y no hay muchas similitudes. Yo espero que no se equivoquen, que recojamos la experiencia pasada de esos arreglos institucionales y que esa agencia de hidrocarburos recoja todos estos temas, mire las falencias que hoy tienen Geominas, porque es lamentable tenerlo que decir, lo tenemos que decir públicamente. Son recurrentes las denuncias que hay en el Geominas de cómo se estaban vendiendo títulos, tú lo decías al introducir el programa, cómo se estaban vendiendo títulos al mejor postor, cómo habían funcionarios, sociales, perfecto, cómo habían funcionarios al interior violando principios elementales del derecho, otorgando títulos porque eran partícipes, digamos, del solicitante. En fin, hay casos, yo lo denuncié en la plenaria de la Cámara, manifestando que un funcionario que se estaba oponiendo a eso, lo único que hizo el señor director de Geominas fue destituirlo. Dice, ¿cómo así? ¿No hay que investigar de fondo esas cosas? Lo destituye, y esa es la solución del problema. Yo auguro... Como cerrar las minas, y esa es la solución del problema. Y esa es la solución del problema, como vender el sofá en el caso de la infidelidad. Aquí yo creo que lo que hay que hacer es un arreglo institucional que concerte sectores, que mire todas las aristas, que recoja experiencias. Yo creo que en eso el Congreso está dispuesto a apoyar al gobierno, pero no hagamos medidas a la ligera, que es lo que a veces nos estamos equivocando en eso. Después de este boom de los accidentes, tragedias, qué pena pues llamarlo así, pero es la verdad, de estos últimos meses, ¿cuál ha sido como las acciones que han venido tomando las CAR? Pues lo insisto, o sea, ellos se pusieron pilas en ir a cerrar minas y en mostrar que son fuertes controlando, pues, y el tema no es ahí, no es vender, como dice Orlando, el sofá, cuando eso no tiene problema. La fiebre no está en las sábanas, decía un famoso filósofo. Se fueron a cerrar minas, no se dieron cuenta que atrás hay un procedimiento para otorgar licencias ambientales, y yo creo que el punto es ese, es cómo otorgamos licencias ambientales bien y cómo damos una reforma y una reestructuración al sistema que funcione. Yo creo que los esfuerzos están por otro lado, estamos dejando un montón de gente desempleada sin solucionar el problema de fondo. Y quisiera tocar el tema del páramo de Santurbán y enfatizar que hay muchos otros páramos que no se ven con tanta importancia porque no se les han dado tanto un publicitario, pero existen páramos que están siendo afectados gravemente y han existido marchas, pero no se ven porque pues en las noticias no salen, entonces como que nadie ve que es tan importante. Pero en Tasco, Boyacá, se hizo una marcha de los campesinos que se quedaron sin agua en el páramo de Tasco, en donde están explotando en el páramo y lo están dejando sin agua para desarrollar sus labores agrícolas. Mire, que día salió una propaganda que tal vez muchos no ven, que para explotar 1 gramo de oro se requieren 1000 litros de agua. Algo así que como que un día de explotación de oro en ese páramo o en cualquier lugar gasta la misma agua de una ciudad de 600.000 habitantes. Entonces son proporciones que hay que ponerlas en claridad y que la gente las vea, que la opinión pública las vea y veamos las dificultades y las gravedades que hay con ese tema de la explotación. Y para mí sí tengo que ser radical, y un poco mi juventud me lo permite, y mi historia de vida es: en los páramos no puede existir explotación desde ningún punto de vista, ni por una ni por otra causa, ni por el público, como dice mi abuelita, podemos permitir eso, porque es que hoy se está desarrollando económicamente, pero en el futuro podemos afectar muchas vidas. Sí, y esa historia, que ese cuento que nos echan, que un poco suena romántico y que muchos creen que es carreta, pero que si hoy acabamos con nuestros páramos y con el agua, en el futuro habremos generado más muertes que toda la historia de la guerra colombiana. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo de la reforma, a mí me preocupa, pues yo no conozco mucho el tema, pero a mí me preocupa que le cambiemos de nombre a la institución y siga el problema de fondo, ¿cierto? Yo tengo que decirlo, y un poco soy pues imprudente en decirlo, pero yo he visto cómo en mi departamento se ha negociado con ese tema de títulos mineros y se compran voluntades y funcionarios y demás. La denuncia que menciona el representante de Velandia, de aquel funcionario que despidieron, es una cosa bastante seria, que se hizo la denuncia, la estudiamos, yo enfaticé, y en últimas, aquel funcionario